Buenas tardes, les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, seguridad y prevención en radiología, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas. Para el buen desarrollo de la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el docente así lo permita. Para los asistentes que deseen solicitar la clase grabada, el material de estudio más la certificación, les voy a dejar el número por el chat. Cualquier duda o consulta, el ponente al final de la ponencia va a resolver sus consultas. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas. Le doy el pase a su ponencia. Buenas noches, Gina. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos por la oportunidad de encontrarnos el día de hoy. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Soy tecnólogo en Sanidad Naval, enfermero de profesión y tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Cuento con un diplomado en Medicina Táctica, Salud Operacional, en Radiología Forense, en Salud Pública y en Docencia y Didáctica Universitaria. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno, ¿me escuchas? ¿El audio es adecuado, Gina? Sí, doctor, se le escucha bien. Vale, gracias. Bien. En las diapositivas de la misma manera en que yo las veo, son claras, legibles. ¿La imagen es buena? ¿La imagen es adecuada? ¿Me confirmas, Gina, por favor? Sí, doctor, sí se visualiza. Dale, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre seguridad y prevención radiológica. Decimos entonces que la radiación ionizante no puede ser detectada con ningún sentido humano, puesto que no se ven, no se escucha y no se siente. Esto conlleva a que la aplicación tecnológica de este tipo de radiaciones se encuentre sujeto a diferentes regulaciones, con el objetivo y la finalidad de ¿qué? De poder reducir al mínimo cada uno de los riesgos que implica el uso de la radiación. ¿Listo? ¿En qué consiste la protección radiológica y la seguridad radiológica? La protección radiológica consiste en la aplicación de una serie de conocimientos, los cuales están destinados para conseguir el uso de las radiaciones ionizantes, los cuales se tienen que llevar a cabo de manera que se evite la producción de diferentes efectos adversos. Efectos adversos como que no es nuevo para nosotros que trabajamos en el ámbito de la radiación, tener presente que la radiología, pues los rayos X pueden causar alopecia, pueden causar SEA, pueden causar diferentes afecciones en los cristalinos, entre otros. Hay que tener en cuenta entonces que todo este tipo de procedimientos aplicados a la práctica médica nos van a ayudar a abarcar tanto al personal médico, médicos radiológicos, técnicos, enfermeras, físicos químicos, físicos médicos, a los pacientes y al público en general, así como el medio ambiente. En conclusión, la seguridad y la prevención radiológica ya no es solamente encaminada en el campo ¿ya? de el personal de recursos humanos que trabaja y se desempeña en este área, ¿no? Esto también va encaminado ya a todos aquellos pacientes, al público en general e inclusive al medio ambiente como tal. Esto es un trabajo que se realiza en conjunto. ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad y la prevención radiológica? Dentro de los objetivos generales, decimos que es importante evitar la aparición de efectos determinísticos,
reducir la probabilidad de los efectos estocásticos, tener en cuenta los objetivos específicos, como puede ser eliminar el temor a las radiaciones sin ignorar o subestimar el riesgo. Entonces es necesario ya tener respeto por la radiación, por los rayos X, saber qué tipo de consecuencias pueden tener y asimismo con cada una de las consecuencias, ya tener presente siempre las limitaciones y ser muy puntuales, ya en que la mejor manera de poder defendernos ya de este tipo de radiación es utilizando los diferentes EPP o elementos de protección personal, ¿listo? Como pueden ser ¿qué? Chalecos plomados, protectores gonadales, entre otros. Dar confianza al personal en el desempeño de las labores a partir de diferentes programas de capacitación en el buen uso de las radiaciones, evitar la irradiación innecesaria al personal, a los pacientes, al público en general e inclusive al medio ambiente. ¿Listo? Dentro de los principios de la protección y la seguridad radiológica, decimos que estos principios son fundamentales en cuanto a qué, en cuanto a tres principios de los cuales nos vamos a basar en la noche de hoy. Está la justificación, está la optimización, está la limitación de dosis. Decimos entonces que la justificación no se debe efectuar ninguna actividad que produzca exposición a radiación a menos que se vaya a producir una serie de beneficios al individuo expuestos a la sociedad de modo que vaya a compensar el riesgo causado. Es decir, ya que el uso de la radiación siempre debe tener presente lo siguiente: la práctica o el uso de la radiación debe causar un beneficio más que un daño. Es decir, si es una paciente en estado de gestación, tenemos presente ya que no es saludable ya para el feto ni para la madre la exposición a la radiación, ya que puede causar una serie de malformaciones ya, y efectos complicados en el feto. Pero si por otro lado ya nos vamos a inferir ya que la madre se encontró en un accidente de tránsito, en un accidente automovilístico, y es necesario realizar una tomografía o un rayos X de abdomen, porque probablemente ya la paciente tiene una hemorragia interna y es necesario determinar en qué lugar ya y cuál viene siendo el procedimiento adecuado, pues es necesario la exposición a la radiación, ¿no? En este orden de ideas, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, vendría siendo más el beneficio que el daño. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo puntual de la regla, ya de no exposición a mujeres en estado de gestación, pues la paciente se nos va a entrar en shock y va a perder la vida. Entonces, siempre todo tiene su regla, pero también tiene su excepción. Por otro lado, contamos con la optimización. Decimos entonces que la magnitud de las dosis individuales, donde el número de personas expuestas debe tener siempre una posibilidad en cuanto a qué, en cuanto a recibir dosis, estas se tienen que mantener tan bajas como razonablemente sean alcanzables, pero considerando los recursos técnicos, los recursos humanos, los recursos económicos, los factores sociales y el principio de Alara. ¿Eso? Es decir, en conclusión, que la optimización de recursos siempre va a ser buena, va a ser ideal, ¿ya? Porque vamos a exponer el paciente a la dosis netamente necesaria. ¿Listo? Pero también hay que tener en cuenta entonces que la exposición a la radiación tampoco nos tiene que afectar la calidad de la imagen. Es decir,
Si es un paciente ya con un índice de masa corporal bastante amplio, ya una persona con sobrepeso, pues yo no puedo colocar un kilovoltaje o un miliamperaje en bajo porque sé que no voy a obtener la energía suficiente ni la radiación necesaria para penetrar los tejidos del cuerpo y obtener una imagen de buena calidad. En este tipo de pacientes, ¿qué tengo que hacer? Utilizar una alta radiación. O sea, sí o sí, ya el paciente requiere una alta exposición debido a que sus tejidos son mucho más amplios ya en comparación con otro tipo de personas. Por otro lado, tenemos entonces la limitación de la dosis. Decimos que la exposición de las personas expuestas deben estar sujetas a una serie de dosis límites o un control de riesgo en el caso de exposiciones potenciales, es decir, el principio también de frontera que no debe superarse en condición normal. ¿Listo? Entonces, si bien es cierto ya, muchas veces el paciente puede tener un índice de masa corporal bastante amplio, pues yo voy a subir todo el kilovoltaje a tal punto que sé que no voy a causar un daño permanente e inmediato o una exposición bastante fuerte al paciente, ¿no? O sea, si bien es cierto que pues tengo que subir la técnica, ¿ya? Tampoco puedo generar daños inmediatos o daños irreversibles en el paciente. Irradiación y contaminación significan lo mismo. Bien. Decimos entonces que la irradiación es estar expuesto cerca a una fuente que va a emitir radiación. ¿Listo? Por otro lado, la contaminación es la presencia de este tipo de sustancias radiactivas en lugares no deseados, como qué, como la ropa, como la piel e inclusive las mesas de laboratorio. Entonces, la irradiación, en conclusión, viene siendo guardar distancia, estar cerca a un lugar o una fuente que va a emitir radiación. ¿Listo? Pero por otro lado, la contaminación es encontrar este tipo de fuentes o de sustancias penetradas en lugares pues que no son deseados, ¿verdad? Y que nos pueden servir como puentes o como medio de transporte, como por ejemplo que la ropa, la piel, entre otros. En la radiación decimos que la fuente de radiación no están en contacto con la persona. Se va a presentar una serie de fuentes selladas, emisoras de radiación gamma y equipos de rayos X. La radiación concluye al alejarse lo suficientemente posible de la fuente. Un paciente irradiado en forma externa no va a emitir radiación, excepto si ha sido irradiado con neutrones. En cuanto a la contaminación, decimos que la fuente de radiación se va a encontrar en contacto con el objeto de contaminación externa o dentro del individuo con contaminación interna. Decimos entonces que la contaminación procede a concluir cuando se ha retirado la sustancia contaminante del objeto. El efecto nocivo, por su parte, va a depender del tipo de radioisótopos, de la forma físico-química, de la actividad radiactiva, del periodo de decaimiento físico de la fuente y el periodo de decaimiento biológico. ¿Qué parámetros hay que tener presentes para la protección radiológica? Oído, la protección de los efectos adversos por el uso de la radiación ionizante depende del buen manejo de los siguientes parámetros. Aquí podemos traer a colación lo siguiente. Tenemos la distancia fuente-objeto, es decir, que el nivel de exposición va a ser más grande entre más cerca me encuentre de la fuente de radiación, es decir, entre menos distancia
entre menos metros, ¿ya?, permanezca de la fuente de radiación, pues asimismo va a ser esta exposición. Por otro lado, si me encuentro a una distancia considerable, ¿ya?, si guardo un espacio prudente, ya voy a tener un nivel de exposición bastante bajo. ¿Qué recomendación es necesaria? Entonces, hay que mantenerse alejado de la fuente de radiación tan lejos como sea posible. Bien. Por otro lado, tenemos el tiempo de la exposición. Entonces, no es lo mismo un tiempo largo en el momento en el que se está causando el disparo o la radiación inminente de irradiar de forma continua a irradiar de forma necesaria y concreta. Entonces, esto es completamente proporcional. A mayor tiempo de exposición, mayor va a ser el tiempo de la radiación y mayor va a ser la cantidad de radiación recibida por el mismo. Por otro lado, tenemos el blindaje. Decimos entonces que en el blindaje pues es necesario el uso de elementos de protección personal, más allá de unos guantes, más allá de una bata, más allá de unos zapatos o un traje quirúrgico adecuado, ¿ya?, antifluido adecuado. Estoy hablando del uso de plomo. ¿Listo? ¿Qué es lo único que me va a detener a mí la radiación? El plomo. Si estoy en una cabina que tenga unos buenos niveles de plomo, voy a evitar la radiación. Si me pongo un chaleco, ¿ya?, que esté bien dotado con un grosor óptimo, ¿ya?, para poder repeler la radiación, excelente. Hay gafas que son plomadas que se utilizan para aquellos dispositivos como pueden ser, por ejemplo, los equipos de rayos X portátil, los equipos de fluoroscopio, donde va a haber una radiación directa y no vamos a tener una barrera física grande, total, como una pared o una puerta llena de plomo, sino que pues vamos a recibir la radiación de forma directa. En este orden de ideas, ¿qué es necesario? El uso de chalecos plomados, el uso de protectores gonadales, el uso de protectores de tiroides, el uso de gafas plomadas. Recomendación: usar barreras físicas para poder atenuar la radiación, tal como plomo, concreto, mandiles plomados y otra serie de dispositivos de materiales de muy alta densidad. Por otro lado, dentro del tiempo de exposición hay que tener en cuenta que la recomendación es permanecer cerca de la fuente el menor tiempo posible y el menor tiempo necesario. Dentro de los límites de dosis hay que tener presente una serie de aspectos generales. Los límites de dosis vamos a poder inferir que estos son valores frontera a determinadas prácticas con radiaciones ionizantes a efecto y a consecuencia de poder prevenir una serie de consecuencias biológicas negativas. Es decir, tenemos un grupo expuesto de la siguiente manera: trabajadores ocupacionalmente expuestos, estudiantes de 16 a 18 años durante la capacitación y público en general. Entonces, los trabajadores ocupacionalmente expuestos tienen un límite de dosis de 20 dosis efectivas promedio en 5 años. ¿Listo? Estos son milisieverts. De 50 al año de dosis efectiva como máximo, pero no superar los 100 milisieverts en 5 años. Por otro lado, tenemos 150 milisieverts de dosis máxima equivalente en el cristalino, es decir, en los ojos,
y 500 milisieverts de daño de dosis equivalente en piel y en extremidades. Los estudiantes, por su parte, tienen 6 milisieverts de daño de dosis efectiva, 50 milisieverts de dosis equivalente en el cristalino, es decir, en los ojos, 150 milisieverts de dosis equivalente en la piel y finalmente el público, que son los menos expuestos, los pacientes, ya que van en momentos muy concretos y muy específicos, ya por un estudio puntual, tienen un límite de dosis expuesto de la siguiente manera. 1 milisieverts de año de dosis efectiva, 15 milisieverts al año de dosis equivalente en el cristalino y 50 milisieverts al año de dosis equivalente en la piel. Dentro de los límites de la dosis hay que tener presente una serie de aspectos particulares, como lo son los siguientes. Decimos entonces que los límites de dosis en exposición ocupacional en mujeres debe tener una exposición ocupacional donde todo trabajador va a tener la aplicación en el caso de la exposición ocupacional de mujeres que no se encuentran en estado de embarazo. En caso de un embarazo declarado, de un embarazo confirmado, se va a aplicar un límite de dosis equivalente de manera suplementaria a la superficie abdominal. En cuanto al tronco inferior, este debe ser de 2 milisieverts durante el resto del periodo del embarazo. El límite de dosis para el paciente nos dice que los pacientes no tienen un límite de dosis. En radiodiagnóstico, la dosis entregada debe ser la mínima posible, ya teniendo en cuenta los principios anteriormente expuestos. En radioterapia ya es otro cuento. En radioterapia nos vamos a un caso totalmente aparte. En este, la dosis en la parte del tejido a tratar debe ser la más alta y en tejido sano la mínima posible. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando de radioterapia, estoy hablando del uso de equipos con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de quemar estas células cancerígenas de forma puntual, de forma específica. Entonces, eso debe ser una radiación bastante alta, ¿ya? Para poder transformar estas moléculas y buscar la eliminación de las mismas. Hay que tener presente que las mujeres en estado de gestación, cuando les piden un rayos X, este se realiza colocando un chaleco plomado, ya es decir, un chaleco sobre la región abdominal con el objetivo que netamente se vaya a irradiar la caja torácica y pues se observen los pulmones, que es lo que generalmente mandan. Casi nunca en datos ya tienen que ser muy eh, particulares, muy inusuales, ya que se tenga que irradiar de forma directa el abdomen. Pero generalmente casi siempre es para ver de pronto extremidades o la caja torácica o la cabeza. Entonces lo que vamos allí a colocar es un chaleco plomado para evitar la absorción de la radiación dentro del abdomen. Hay que tener presente los sistemas de control y de protección radiológica. Decimos entonces en este orden de ideas que se encuentra el ICRP, que es el International Commission Radiation Protection, que define dos tipos de áreas de trabajo, donde está el área controlada, que es el lugar donde existe la posibilidad de recibir más de 6 milisieverts al año en cuanto al cuerpo entero, o más de 3 de 10 de los límites para cristalino, piel y extremidades. Es necesario seguir una serie de procedimientos especiales de trabajo conducentes a minimizar los niveles de la dosis debido a la radiación ionizante.
Un ejemplo, el área controlada puede ser la sala que va a alojar el equipo de rayos X, la consola de mando, el vestuario de los pacientes, el cuarto de revelado, siempre que se encuentre dentro de la sala de rayos X. Este va a ser el área controlada. El área supervisada no está siendo controlada. En esta existe la posibilidad de recibir aproximadamente más de 1 milisievert al año en cuanto a dosis superior, o 1 de 10 de los límites para cristalino, piel y extremidades. Un ejemplo de este va a ser la sala de espera, la oficina de informes y los servicios que quedan colindando con el servicio de radiología. Llámese qué, llámese rayos X convencional o llámese equipo de tomografía computarizada. Aquí podemos observar la distribución de un área de una sala de rayos X, ¿ya? Donde vamos a encontrar la camilla, el tubo de rayos X, el vestuario, la sala de control, que es el lugar donde tenemos el equipo lleno de comandos, ¿ya? Lleno de diferentes formas de botones, ya donde vamos a dirigir la cantidad de radiación y la técnica deseada para penetrar el paciente. Por otro lado, en áreas ya mucho más externas, contamos con pasillos que nos pueden conducir a otra serie de servicios, a la recepción de informes, a la sala de rayos X adyacente, entre otros. Del diseño de las instalaciones es necesario tener presente que el propósito del diseño de una instalación y distribución de áreas de trabajo en un servicio de rayos X es brindar protección radiológica. ¿Tanto a qué? Tanto al personal del departamento de rayos X, tanto a los pacientes cuando no se encuentran siendo explorados, al público y a los visitantes de manera general, así como a las personas que trabajan en áreas adyacentes o continuas o próximas a la instalación de rayos X. Por otro lado, tenemos entonces presente que los datos requeridos van a incluir la siguiente consideración. Oiga, va a estar el tipo de equipo de rayos X, está el uso de la carga de trabajo, tenemos el tipo de suspensión y dirección de las primarios. Este va a estar soportado en el techo, en el suelo, e inclusive en un arco, y la ubicación del operador y de las áreas vecinas. Bien, dentro del uso de las señales de advertencia, tenemos entonces pendiente que los ambientes de trabajo deben estar debidamente demarcados y señalados a efectos de restringir el ingreso de personas extrañas al servicio y evitar irradiaciones no justificadas. Una irradiación no justificada es una irradiación a cualquier persona que no sea el paciente que va a recibir el estudio. Tenemos entonces ya los siguientes signos o emblemas. Tenemos un triángulo amarillo con el logo de radiación, el cual se encuentra pintado ya en su parte inferior de color rojo para determinar que hay un riesgo de radiación y que esta es un área controlada. Esto es un área donde vamos a tener radiación inminente, es decir, dentro de la sala de rayos X donde está el tubo. Por otro lado, tenemos el riesgo de radiación de color amarillo. Este color o esta tonalidad nos va a indicar que es un área que se encuentra siendo supervisada, es decir, que va a recibir menos radiación, pero que hay una posibilidad muy mínima de recibirla. Bien. Para el monitoreo de áreas de vigilancia dosimétrica individual, contamos entonces con el control de la tasa de dosis en las áreas de trabajo. Esta se va a hacer a través de un monitoreo fijo
o monitores portátiles en diferentes áreas y a través de la vigilancia dosimétrica de manera individual al personal ocupacionalmente expuesto, donde se va a realizar mediante el uso de dosímetros. Para los dosímetros, importante tener en cuenta lo siguiente. Hay dosímetros de película, ¿ya? Los cuales son in-light. Hay termoluminiscentes, ¿ya? Los cuales vamos a encontrarlos con la sigla TLD. Y tenemos los eh, dosímetros digitales. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta para el correcto uso del dosímetro individual? Estos son de uso personal e intransferible, por eso vienen marcados con el nombre para que usted lo use en la distancia del tronco superior, ya más o menos elevado hacia el esternón. Puede usted colgárselo ya en el bolsillo que está ubicado en el tronco superior ya de su ropa, puede cargarlo en un carnet, pero tiene que estar ubicado donde se encuentra literalmente el corazón, más o menos a esa misma distancia. ¿Por qué son con nombre propio? Porque no es lo mismo, ¿ya? Las maneras de precaución y las maneras en que se cuida todo el personal que trabajamos con este tipo de radiación, ¿no? No todo el mundo tiene en cuenta ya los parámetros, ni tiene en cuenta el buscar la forma más adecuada de poder protegerse todos los días y todo el tiempo de la radiación. Entonces hay personas que trabajan en el medio que realmente ya se les olvida, ¿ya? O no lo toman con la suficiente seriedad el hecho de tener una exposición a diario con unas dosis tan altas. Este debe ser usado durante todo instante de trabajo en áreas controladas y supervisadas. Debe de ubicarse desde el momento en el que usted inicia su turno, llámese hospital, IPS, centro de salud, y debe ser cargado a todos los lugares, llámese área controlada o área supervisada. Por otro lado, hay que tener en cuenta que pasadas las horas laborales, se debe guardar en un lugar lejos ya del campo de radiación ionizante. Su uso es a la altura del tronco superior izquierdo, como les decía, más o menos alojado donde está el corazón. El periodo de acumulación de dosis tiene que ser un tiempo de uso de aproximadamente un mes. Los dosímetros tienen un color distinto cada mes con el objetivo y la finalidad de no confundirlos y de que la lectura pues vaya a variar ya y se pueda distinguir entre un mes y el otro. Los dosímetros no deben ser abiertos bajo ninguna circunstancia. Tampoco se deben sacar de las instalaciones, ya puesto que inclusive la radiación solar puede ayudar ya a que los números y la capacidad, llamémoslo de esta manera, el control numérico que va a tener el dosímetro, pues se puede haber alterado ante estar a la radiación solar. Bien, los dosímetros es un derecho del usuario conocer su reporte de dosis mensual y un tiempo prudencial a partir de la entrega o finalizada el tiempo o el periodo de uso. Entonces, es necesario que usted mensualmente sepa qué cantidad de radiación recibió, ya para tener en cuenta que si las maneras en que usted está previniendo la exposición están siendo efectivas, si su lugar de trabajo se encuentra seguro, si sus elementos de protección son de buena calidad o si por el contrario se no está tomando las medidas necesarias para protección. Bien, los dosímetros es importante tener en cuenta que estos no sirven de protección para la radiación. Estos únicamente tienen el objetivo de ¿qué?
de informarnos cuánta dosis se recibió durante el mes, más no es que nos protejan sobre la radiación. La protección radiológica es una especialidad que va a estudiar los efectos de las dosis producidas por radiaciones ionizantes y los procedimientos para proteger a los seres vivos de la misma. ¿Cómo se organiza? Este se organiza a través de organismos competentes, de organismos legales que nos van a ayudar a establecer una serie o conjunto de medidas donde se va a tener en cuenta una utilización segura de la radiación ionizante, ayudando a qué? A garantizar la protección de los individuos, de sus descendientes e inclusive también del medio ambiente. Vital tener presente que hay una serie de riesgos según la fuente de radiación. Cuando hablo de una serie de riesgos, voy a hacer alusión a la exposición externa, donde las fuentes no se encuentran en contacto con la persona, es decir, que las fuentes de radiación gamma y los equipos de rayos X, donde se encuentra la exposición externa, va a concluir, oído, va a concluir o finalizar al alejarse de la fuente o alejar a la fuente del paciente. ¿Qué riesgos se están inmersos según la fuente de radiación? Tenemos la contaminación. Esta es una fuente en contacto con la persona de manera superficial o intermitente, donde el material radiactivo que puede ser inhalado, es decir, ¿ya? Que puedo absorberlo a través de la vía respiratoria, ingerido o ingresado a través de las heridas de la piel. La dosis es función de varios factores, como que, como el tipo de radioisótopos, como la forma, llámese física, llámese química, la actividad, el semiperiodo físico y semiperiodo biológico, donde la fuente posteriormente irradiada va a estar desde dentro del cuerpo. Bien, ahora vamos a hablar sobre las magnitudes radiológicas. ¿Qué pasa con las magnitudes radiológicas? Tenemos radiometría, dosimetría y radioprotección. Radiometría se trata con magnitudes asociadas a un campo de radiación con una cantidad, una afluencia de partículas en cuanto a número y calidad de las de kilovoltaje y miliamperaje. Esto va a tener una carga de disparo en cuanto a sus miliamperios. Para la dosimetría hay que tener presente una serie de magnitudes relacionadas con la medida de energía absorbida y su distribución a partir de la exposición de la dosis absorbida, es decir, de la dosis recibida tanto por el paciente como por el profesional que se encarga de realizar este tipo de ayudas diagnósticas. Por otro lado, tenemos la radioprotección. Llámese radioprotección como aquellas magnitudes que se van a encontrar estrechamente relacionadas con el efecto biológico de las magnitudes dosimétricas. Estas van a tener una serie de dosis equivalentes en un tejido o en dosis efectiva. Para las magnitudes radiológicas tenemos entonces presente que hay una exposición la cual va a representar la cantidad de iones producidos en el aire por la radiación electromagnética, donde su unidad de medida es el Coulomb. La tasa de exposición es la variación de la exposición en un intervalo de tiempo. Para la protección, entonces, importante nuevamente, para finalizar, voy a retomar estos aspectos que es lo más
relevante sobre la protección y la seguridad radiológica. Entonces, para limitar y reducir la exposición a la radiación a un mínimo posible, se debe de considerar de manera principal una serie de factores que van a determinar la exposición total, donde la persona va a recibir un campo de radiación. Estos son distancia, tiempo y blindaje. El tiempo, concretamente, a modo de tips y de consejo, vamos a disminuir la duración de la exposición durante las radiaciones. En la distancia, la dosis va a disminuir cada vez que aumente la distancia del origen. En el blindaje, por su parte, la naturaleza del blindaje a usar depende del tipo de radiación que se presente y se pretenda atenuar, de la energía de la misma fuerza de la fuente, de las características del equipo que va a albergar a la fuente y de las características del equipo generador. Hay una serie de diferentes límites de dosis. Entonces, los límites de dosis van a corresponder a qué? A los valores que nunca deben ser sobrepasados por la misma. Esto pudiendo establecer los límites inferiores de acuerdo con estudios de optimización y de justificación. En el caso de exposición total, no homogénea o parcial del organismo, vamos a traer a colación las siguientes. Está el límite anual de dosis para el cristalino, el cual tiene que ser de 150 milisieverts. Hay diferentes límites de dosis. El límite anual de dosis para la piel es de 500 milisieverts o 50 rem. El límite anual de dosis para las manos, antebrazos, pies y tobillos va a ser de 500 milisieverts y de 50 rem. Y el límite anual de dosis para cualquier otro órgano o tejido considerado de manera individual va a ser de 500 milisieverts o de 50 rem. Bien, hay una serie de clasificación de personas profesionalmente expuestas. Decimos entonces que toda persona que se desempeñe en las instalaciones radiactivas u opere diferentes equipos generadores de radiación ionizantes debe estar expuesto a dichas radiaciones. Para la clasificación de personas profesionalmente expuestas, las personas expuestas se van a clasificar en dos categorías. Tenemos entonces la categoría A y tenemos la categoría B. Oído. La categoría A son aquellas personas que por las condiciones de su trabajo no es improbable que reciban dosis superiores a 3 de 10 de alguno de los límites anuales de las dosis. Para las personas pertenecientes a esta categoría, tiene que ser obligatorio utilizar dosímetros individuales que ayuden a medir las dosis externas representativas de la totalidad del organismo durante toda la jornada laboral. Por otro lado, tenemos entonces la clasificación de personas profesionalmente expuestas en una categoría B. Estas son aquellas personas que por sus condiciones de trabajo es muy improbable que vayan a recibir dosis superiores a los 3 de 10 de alguno de los límites anuales de dosis. Para las personas pertenecientes a estas categorías, no debe ser preceptivo el uso de dosímetros personales, siempre y cuando se disponga de dosimetría de área en los lugares de trabajo. Esto nos va a ayudar a permitir el control donde las dosis recibidas deben de ser inferiores a 3 de 10 de los límites anuales de dosis. Bien, para los reglamentos de protección radiológica tenemos el límite primario de dosis equivalente y para trabajador expuesto en HE. El órgano expuesto, por ejemplo, tenemos el cuerpo entero, las gónadas y la médula ósea, se debe tener un límite anual de 5 rem o 50 milisieverts. El cristalino debe tener 30 rem o 500 milisieverts.
y cualquier otro órgano en forma individual debe de tener 50 rems o 0.5 milisieverts. Hay una serie de causas de la radiación durante el público. Esto debe tener presente, ya que hay una fuente selladas o dispositivos generadores de radiación, entre otras, como suelen ser el abandono y la pérdida de control de la fuente, los contenedores de almacenamiento de manera inadecuada, los blindajes inadecuados, el acceso inadvertido a una serie de zonas controladas, entre otros. Las causas de la radiación del público va a estar ligado a una serie de fuentes abiertas, entre otras, a la liberación incontrolada del material radiactivo, al abandono y la pérdida del control de la fuente y al manejo inadecuado o abandono de desechos radiactivos. Para la radiosensibilidad, decimos que este posee una baja radiosensibilidad cuando hay músculo, hueso o encontramos el sistema nervioso. Por otro lado, tenemos entonces una mediana radiosensibilidad en la piel, los órganos del mesodermo, el hígado, el corazón y los pulmones. Finalmente, tenemos una alta radiosensibilidad en órganos como son la médula ósea, el vaso, el timo, los nodos linfáticos, las gónadas, los lentes cristalinos, los linfocitos, a excepción de las leyes de la radiosensibilidad. La clasificación de los efectos biológicos va a tener presente los genéticos y los somáticos, y por otro lado vamos a encontrar los estocásticos, los cuales suelen ser aleatorios, y los no estocásticos, que van a proceder a ser determinísticos. Dentro del efecto biológico de las radiaciones ionizantes, tenemos entonces el determinístico. En este vamos a encontrar la opacidad, el daño en piel y la infertilidad. Por otro lado, dentro de los estocásticos, vamos a encontrar el cáncer y los efectos genéticos. Ejemplos de efectos determinísticos. Bien, tener entonces presente que dentro de estas consecuencias podemos traer a colación la descamación de la piel, las cataratas del cristalino del ojo, la esterilidad, el fallo renal, el síndrome agudo de radiación o de cuerpo entero, entre otros. Para el síndrome de radiación aguda, entonces vamos a encontrar todo lo que es pérdida de apetito, náuseas, fatiga, diarrea, entre otros. Por otro lado, vamos a poder encontrar también la pérdida de cabello, el sangramiento nasal o rinorrea, otorrea, sangramiento subcutáneo, anemia, infecciones y en el peor de los casos, el deceso. Para las dosis umbrales, entonces encontramos cataratas de cristalino del ojo, esterilidad permanente, tanto en varones como en mujeres, esterilidad temporal, también tanto en hombres como en mujeres, y eso va a estar ligado a los efectos de la radiación durante el embarazo. Sobre los 5 RATs, ¿qué pasa si yo expongo una mujer en estado de gestación? Oído. Esto puede causar en el feto retraso mental, deformidades, CA o cáncer a futuro y problemas de índole visual. Para los efectos de la radiación durante el embarazo, entonces, entre la primera y la segunda semana, puede causar la muerte del paciente. Entre la semana 2 y la 15, va a tener una mayor sensibilidad. Entre la semana 16 y la semana 25, puede tener un CA, un cáncer a futuro. Y entre la semana 26 en adelante, prácticamente no tiene efectos relevantes, pero pues vamos a exponer el bebé a radiación, esto lo cual pues no es lo
más saludable para el mismo. Bien, en cuanto a la distancia, hay una dosis de radiación, hay unos tiempos cortos. Importante tener en cuenta siempre el acrónimo ALARA, que significa menos dosis de radiación razonablemente posible. En los tiempos cortos o ALARA, vamos a definirla a través de dos factores. Está el kilovoltaje, que es la cantidad de radiación, y está el miliamperaje segundo, que es el tiempo que dura la emisión de la radiación. Importante tener presente siempre ya el uso de elementos de protección personal, ya seguido de elementos de protección en plomo, ya para cuidarnos de la radiación ionizante y el uso pues de elementos como pueden ser guantes, como pueden ser tapabocas, caretas e inclusive batas, pues para no tener un contacto directo con el paciente cuando probablemente podemos pensar ya, o inferir que es un paciente respiratorio y que va a dejar en el medio ambiente diferentes patógenos que podemos absorberlos y se pueden traducir a enfermedades a un mediano plazo. Dentro de las precauciones universales, la que nunca puede faltar, el lavado de manos, los 5 momentos del lavado de manos, antes, durante, después, siempre tener presente los lavados de las manos. Las precauciones universales con el contacto de líquidos corporales, como puede ser sangre, saliva, semen, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, tener siempre presente la descontaminación y la limpieza adecuada en el área de trabajo. Las barreras protectoras a través de guantes, mascarillas, batas o mandril, gorro, lentes, entre otros. Muchas gracias. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? Bien, perfecto. Les agradezco si por favor me dejan un comentario a través del chat de esta reunión por Zoom. Nuevamente agradecerles por su participación en la noche de hoy y por su confianza en el Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. No me despido de ustedes sin antes desearles una excelente noche. Dios los bendiga. Un abrazo desde el mejor país que contiene café, aquí en Colombia. Un fuerte abrazo, buen viento y buena mar para Perú. Feliz noche.